Me acompañó hoy día porque se portó mal. Dejamos la casita, pero estamos contentos de estar en este lugar para adorar al Señor. Amén. Así que vamos a buscar la palabra de Dios, querido hermano y hermana, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. La semana estamos ensayando también con la hermana Sofía, estamos ensayando con la guitarra de poquito. Amén. Gloria a Dios. Otra corista, que Dios le bendiga. Amén. Con el tiempo va a aprender, así que esto es paso a paso. Que Dios le bendiga, ella tiene una gran disposición para servir al Señor y Dios la va a bendecir. Amén. Así que ahí está. Bueno, vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19. Quiero ir con tranquilidad. Y vamos a leer desde el versículo 35, Hechos 19, versículo 35. Hechos 19, 35 al 41. Entonces, si lo hemos encontrado, hermano, nos vamos a poner en pie para poder compartir la palabra de Dios. Hechos 19, del 35 al 41, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúdense los unos a los otros, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Amén. Vamos a orar un minutito. Toma asiento, nosotros vamos a orar y luego vamos a compartir la palabra. Señor, le damos muchas gracias en esta tarde, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es, Señor. Amén. Porque nos permite el honor de estar sentados en la mesa delante del Rey para poder comer en esta tarde. Le pido, Dios Santo, que pueda usted usar mi vida, que pueda bendecir a los hermanos y hermanas presentes, que esta palabra pueda traer bendición a nuestro corazón. Amén, y que así amén. como ha bendecido mi vida, oh Dios, también pueda bendecir a la iglesia. Le ruego, Señor, que usted nos bendiga en esta tarde, que el Espíritu Santo tome dominio de este lugar, que pueda morar en nuestro medio y que su palabra pueda bendecir nuestra vida. Sí, agradecemos todo, Padre, y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, la palabra de Dios que hemos leído es tremenda, hermano. Yo la estuve estudiando naturalmente con mayor atención y hay muchas cosas que a mí me llaman la atención. Pablo, recuerde usted que hizo 3 viajes misioneros. En esta ocasión estamos contextualmente hablando del tercer viaje misionero de Pablo. En el capítulo 17, si usted lo lee, él está en Tesalónica, en una ciudad griega. En el capítulo 18 está en la ciudad de Corinto, él se va moviendo. Y en el capítulo 19 el apóstol Pablo llega a una ciudad que nosotros conocemos porque hay un libro, el cual se llama el libro de los Efesios. Amén. Y la ciudad se llama Éfeso. Por lo tanto, Pablo llega a este lugar con
el objetivo que él tenía, y que esto se ha perdido mucho, se ha perdido, hermano, desgraciadamente, con el objetivo que él tenía, que Dios le trazó, que era predicar el evangelio de Jesucristo. Y cuando hablo del evangelio, no hablamos de hablar de dinero, de prosperidad, de todas esas cosas, no, hablamos de predicar a Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras, para darnos perdón de pecados y vida eterna. Amén, Dios. Y el texto narra que el apóstol Pablo llega a un lugar donde poco tiempo antes estaba otro gran predicador, que era Apolos de Alejandría. Y dice el texto que cuando Pablo se encuentra con unos discípulos que eran supuestamente cristianos, él se da cuenta de que algo había que corregir en ellos. ¿Y qué es esto que se debía corregir? Es que estos discípulos solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Amén, amén. Esto es un bautismo de arrepentimiento. Pero ellos no conocían, y esto es interesante porque aquí se abre un debate que se hace muy abundante en las redes sociales. Ellos no habían sido bautizados en el bautismo cristiano. Esto es, bautizados en el nombre de Jesucristo. Así es, Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo los instruye. Y aquí llama algo la atención, hermano. Yo voy a explicar quizás un poco. Hay muchas iglesias. ¿Usted ha estado en otra iglesia? Yo sí. Sí, amén. ¿Usted ha estado en otra? Hay 1000 iglesias. Pero no todas las iglesias son iguales. No en todas las iglesias se enseña lo mismo. Y no en todas las iglesias se enseña la verdad. Así es, Dios. Entonces estos discípulos que habían sido bautizados, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, tenían una verdad, pero una verdad superficial, una verdad que no echó raíces, una verdad que no era profunda y que de alguna manera no había penetrado completamente el evangelio de Cristo en el corazón de estas personas. ¿Me entiende? Una cosa es venir al culto, escuchar la palabra, cantar, y otra muy distinta es que el Espíritu Santo realmente llene nuestro corazón, que creamos profundamente en Cristo y que nosotros busquemos a Dios. Porque una cosa, insisto, es participar, es creer, incluso bautizarse, pero otra muy distinta es estar lleno del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, hermano, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Porque este es otro tema ampliamente discutido. Mire, muchos predicadores sostienen que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Lo cual, y yo lo quiero decir porque es así, hablar en nuevas lenguas es un don. Un don. Y nosotros creemos en los dones. Amén. Hay iglesias que no creen en nada, que con suerte creen en la Biblia. Pero eso no necesariamente significa que es estar lleno del Espíritu Santo. Si usted analiza el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo podemos hacer otro día, la consecuencia de los discípulos, de los apóstoles, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, es que predicaban con poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que predicaban con autoridad. Amén. Que su vida era transformada. Así es, Dios. Que ellos, en el nombre de Jesús, hacían milagros. Así es, Dios. Y otra cosa interesante, que nada los detenía. Amén. La prisión no los detenía, la prueba no los detenía, la cárcel no los detenía, Así los es, Señor. azotes no detenían a Pablo. Amén, amén. No había nada que los detuviera. Porque esto es como un auto. Disculpe el ejemplo. Usted un auto si tiene, o el teléfono, si tiene poca batería, usted decirá, esta cuestión se va a apagar en cualquier momento. ¿Cierto? Y empieza voy a decir en chileno, empieza a guatear. El auto igual. Cuando ya le falta combustible, si uno no le echa combustible, si uno carga la batería, va a fallar, se va a detener. Así es, Dios. ¿Me entiende? Amén. Y cuando estamos llenos de Dios, nosotros se nota cuando estamos llenos de Dios. Porque estamos con poder, con autoridad, estamos en oración, estamos buscando a Dios, estamos llenos de una fuerza y una autoridad espiritual
que solamente la da el Espíritu Santo. Así es Dios, amén. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Es estar en oración, es buscar a Dios, es participar en la predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Y estos discípulos no estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben lo que le dicen a Pablo? Ni siquiera hemos escuchado, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Así es Dios. Y muchas iglesias hoy también están así. Hablan del Espíritu. ¿Cómo le puedo decir? Toman en sus labios la palabra del Espíritu, el Espíritu arriba, el Espíritu abajo, el Espíritu aquí, allá, pero en la práctica están vacíos. Así es Dios. En la práctica están muertos, están secos. Ayúdanos, Dios. En la práctica no hay vida espiritual. Así es Dios, amén. Cuando uno tiene vida espiritual, uno no necesita que le digan, hermano, tiene que levantarse a orar, tiene que orar antes de acostarse, tiene que leer la Biblia. Porque el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles. Amén. Es decir, en mi corazón, cuando estoy lleno de Dios, el Espíritu Santo me toma y me lleva a orar. Me amonesta para que yo viva la palabra, para que busque a Dios, para que busque la presencia de Dios. Y cuando no, eso desgraciadamente no es así. Entonces, Pablo se encuentra con estos hombres y podemos ir viendo que de alguna forma Dios en la ciudad de Éfeso comienza a ocupar el apóstol Pablo porque Dios tenía un gran propósito. ¿Usted cree que hay propósitos de Dios? Amén. Yo creo que hay propósitos de Dios. Yo creo que estemos aquí no es porque no teníamos nada que hacer en nuestra casa. No es porque no teníamos otras cosas más importantes. Es porque tenemos la necesidad de poder buscar a Dios. Así es Dios. Es porque hemos venido acá porque necesitamos que Dios tome el control de nuestra vida. Amén. Necesitamos que Dios nos llene con su presencia. Necesitamos que Dios nos dé fuerza para poder vencer las tinieblas del mal, para vencer el pecado, para vencer al mundo. Porque estamos permanentemente en una lucha espiritual, donde Satanás, el diablo, lo que quiere es destruir la vida del cristiano. Amén. Lo que quiere es que usted se caiga, que tropiece, que no se levante. Pero Dios quiere levantarlo. Dios quiere que usted esté en pie. Dios quiere que yo esté en pie. Dios quiere en esta tarde llenarnos con su presencia. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para siempre, Dios. Dice el texto bíblico que Pablo en el versículo 8 comienza, como era su costumbre, a predicar en la sinagoga. Pablo hablaba en la sinagoga. Él tenía la costumbre donde iba, porque en el mundo antiguo, en los tiempos de Cristo, en todas las ciudades, incluidas las ciudades que no eran judías, habían sinagogas donde Pablo las ocupaba como un lugar para predicar. Dice la palabra de Dios que estuvo por 3 meses predicando y enseñando y discutiendo, versículo 8, y esto a mí me gusta, acerca del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo a veces le pregunto a la gente, y esto me gustaría que usted lo estudie después, pero lo voy a mencionar. Cuando usted le preguntan, cualquier persona, ¿cuál es el mensaje más, o uno de los temas de los cuales más habló Cristo? Algunos dicen de que me tiene que ir bien en el trabajo. No. Cristo no habló tampoco, y usted lo puede buscar, tampoco Cristo habló que teníamos que estar llenos de dones. Porque hay iglesias que enseñan que lo único importante en la vida espiritual son los dones. Así es Dios. Uno de los temas de los cuales más Cristo habló fue sobre el reino de Dios. Amén. Y Pablo, que entendía cabalmente esta doctrina, discutía y predicaba, según nos muestra la palabra, sobre el reino de Dios. Pero aquí hay un momento en el cual la enseñanza que Pablo tenía comenzó a no gustarle a la gente. Y yo quiero que aquí ponga un poquito de atención. A mí me llama mucho la atención esto, porque usted y yo, que conocemos la Escritura, si estuviera Pablo y diría, no está Jafet, no, está Pablo. ¿Usted lo escucharía con atención a Pablo? Amén. Yo creo que estaríamos todos extasiados escuchando a Pablo. Pero llama la atención que aquí hubo un grupo de personas que comenzó a cuestionar al apóstol. Pero, ¿qué cuestionaban? No lo cuestionaron porque Pablo era un sinvergüenza.
No lo cuestionaron porque Pablo era un hombre mentiroso. No lo cuestionaron porque Pablo tenía una doctrina que no era la auténtica doctrina del Evangelio. A Pablo sencillamente lo cuestionaron, dice la palabra, porque estos hombres se volvieron desobedientes. Se volvieron desobedientes. Es decir, en el medio del caminar cristiano, e incluso en medio de las congregaciones, hay gente que se va a volver desobediente. Así es Dios. Pero yo no voy a hablar de desobediente con el pastor, eso a mí la verdad que no es el punto. Ellos se volvieron desobedientes de lo que Pablo enseñaba. Es decir, se volvieron desobedientes de la doctrina. Y comenzaron a hablar mal de lo que la Biblia habla de los hermanos del camino. Porque antes de llamarse cristianos, y esto lo muestra el libro de Hechos, a la gente que seguía a Jesús le decían que eran los del camino. Entonces dice el texto que comenzaron a hablar mal del camino. Y Pablo me gusta lo que hace. Porque Pablo no se puso a pelear con ellos. Hoy día yo veo en las redes sociales predicadores que pelean, que discuten con el de allá, que pelean con el de acá. Y yo digo, Jesús, qué terrible. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Amén. No debe ser contencioso, no debe andar peleando, no debe andar discutiendo, y menos por las redes sociales. Entonces lo que hace Pablo es que él se retira de la sinagoga y decir, bueno, ustedes si quieren problemas, peleen solo, yo me voy. Y dice la palabra de Dios que él se fue a la casa, y esto me llamó la atención, a la casa o a la escuela, al recinto de un hombre que se llamaba Tirano. Tirano va al lugar donde este hombre, que aparentemente era un maestro, también enseñaba, y seguramente le pide prestado, como nosotros hemos pedido prestado este lugar, para poder enseñar la palabra. Entonces va Pablo y en el lugar que le facilita a este hombre llamado Tirano, Pablo enseñaba la palabra de Dios. El versículo 11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Gloria a Dios. Por eso que hablaba al principio. Ser lleno del Espíritu Santo es tener poder. De hecho lo dice la Biblia. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios, amén. Entonces Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban, mire, esto es tremendo, hermano, y lo quiero explicar, llevaban pañuelos o delantales de Pablo, le quitaban el pañuelo, pásame tu pañuelo, lo llevaban a sus casas donde habían enfermos, y por el solo hecho de tocar la ropa, el pañuelo de Pablo, estos hombres eran sanados, y dice la Escritura que los espíritus malos se iban de ellos. Gloria a Dios. Tremendo, hermano. ¿Usted no ha anhelado que vuelva ese evangelio? Amén, amén. Que un día venga Dios y nos visite, nos llene de poder, que veamos milagros como antes existían, porque el evangelio es un Dios de milagros. Así es Dios, amén. Es un Dios poderoso, es un Dios fuerte, es un Dios grande. Pero estos milagros comienzan también a ocasionar, a mostrar un ambiente que era normal en cierto sentido cuando hay ideologías que van colisionando. Había un grupo de 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva, el cual dice que estos hombres querían imitar lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces dice la Escritura que algunos exorcistas ambulantes decían, en el nombre del Cristo que predica Pablo te sano. En el nombre que predica Pablo te libero. Pero sabe que ellos no entendían que no es que el apóstol Pablo era un mago. No es que el apóstol Pablo tenía poderes supernaturales. Es que Pablo era un siervo de Dios. Porque el que hace los milagros no es Pablo. Amén. El que hacía milagros no era Gigi Ávila. El que hace los milagros es Jesucristo el Salvador. Amén. Y para esto no hay que invocar el nombre de Pablo. Para esto hay que creer, y en la medida en que nosotros creemos, en la medida en que nosotros nos entregamos en la mano de Dios, Dios nos usa con poder. Amén. Con poder. Dice la Escritura entonces
que los espíritus, cuando estos hombres decían en el nombre de Cristo, te predica Pablo, se fueron contra estos hombres, los dejaron desnudos y estos hombres fueron avergonzados. Fueron avergonzados. Pero por contraparte, esto está en el versículo 17 del capítulo 19, dice la Biblia que en medio de todo esto el nombre del Señor Jesús era exaltado. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Cuando hay mentira, cuando hay falsedad, cuando hay un evangelio falso, de engaño, de mentira, la gente dice, oh, está lleno de apostasía. Es cierto, pero en medio de la apostasía también hay una iglesia verdadera. Amén. En medio de la apostasía, en medio del engaño, el nombre de Jesús tiene que ser exaltado. El nombre de Jesús tiene que ser creído. El nombre de Jesús tiene que ser predicado. El nombre de Jesús tiene que hacer milagros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Cristo no está muerto. Así es Dios. Amén. Cristo no está durmiendo. En tiempo de Elías él se reía, tus dioses están durmiendo. Quizás para donde se fueron a dormir siesta. Cristo no está durmiendo, hermano. Cristo no está escondido teniendo miedo. Cristo tiene que ser exaltado. En medio de las mentiras, en medio de las herejías, en medio de las blasfemias que abundan en las redes sociales, usted y yo tenemos el deber de levantar en alto el nombre de Jesús. Amén. No por dinero, no por fama, no por ser contenciosos, no por buscar hacernos un nombre, sino que como siervos, como siervas de Dios, tenemos que levantar en alto el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que levantar en alto el nombre de Jesús. ¿Saben cuánta gente falsa hay? Mucha. Y la gente dice, son todos iguales, no importa. La gente dice, se corrompieron todos están en la apostasía, no importa. Nuestro deber, aunque seamos una célula, un grupo, una familia muy pequeña, es que la gente sepa que en Cristo hay perdón. Amén. Es que la gente sepa que en Cristo hay salvación. Amén. Es que la gente sepa que en Cristo hay poder, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay vida en abundancia. Amén. ¿Sabe por qué yo sigo a Jesús? Porque yo he sido cambiado, transformado por el poder de Dios y porque cada día lo necesito en mi vida. Amén. Y usted, si sigue a Jesús también, es porque usted tiene una deuda con Dios y usted debe buscar y amar a Dios. Estamos profundamente vinculados con nuestro Dios. Así es Dios. Amén. Entonces, el primer evento extraño que le ocurre a Pablo en Éfeso es que estos hombres querían emular, querían imitar lo que hacía Pablo, pero no tenían el poder, no tenían la autoridad, no tenían la unción, no tenían la gracia de Dios. Porque hay mucha gente que quiere imitar. ¿Saben lo que me ha dicho gente a mí? Cuando se quieren burlar del Evangelio, ¿saben lo que me han dicho? Me dicen, oye, el Evangelio es súper buen negocio, ¿por qué no te abrís un local y ganáis plata? Eso dicen. Entonces la gente cree que estar aquí es porque estamos ganando dinero. La gente cree que estar aquí es porque no tenemos nada que hacer, porque estamos aburridos, porque de alguna forma burda ha llegado a tal punto el deterioro del Evangelio que mucha gente pagana piensa que si nosotros predicamos lo hacemos por dinero. Y mucha gente dice, cuando no tenga pega me voy a abrir una iglesia. Así es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que estos hombres, lo que ven no es el Evangelio verdadero. Ellos ven las posibilidades eventualmente que ellos tendrían, ya sea de hacer milagros, de ganar dinero, supuestamente en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que después que Pablo de alguna forma se encuentra con estos hombres que supuestamente estaban predicando a Cristo y la verdad que eran unos falsos, comienza la ciudad, después de que Pablo estaba predicando, a alborotarse. Aquí vamos a entrar en tierra derecha del mensaje. Usted
que es cristiano, yo que soy cristiano, ¿alguna vez se ha encontrado en un alboroto por el Evangelio? ¿Se ha encontrado usted, me he encontrado yo en algún problema por seguir a Jesús? Dice la Escritura, el versículo 24, que había un platero, un comerciante, un fabricador, un artesano, que se llamaba Demetrio. Y este hombre, versículo 24, hacía, porque en la ciudad de Éfeso había un gran templo que era el templo de Diana de los Efesios, hacia Dios, en la ciudad de Éfeso. Y toda la ciudad, que los historiadores dicen que esta era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano después de Roma, llegó a tener esta ciudad 250.000 habitantes. Es decir, la principal ciudad era Roma y la segunda ciudad principal del imperio, que además era la capital de la provincia de Asia, era Éfeso. En este lugar estaba este gran templo y estaba la imagen de Diana de los Efesios. Entonces, en torno a este templo pagano, había este tipo de artesanos, de comerciantes que fabricaban en plata, en oro, pequeñas figuras del templo para venderlas y ganar dinero. Entonces dice la Escritura, versículo 24, que el platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana y que ganaba mucho dinero, reunió a un gran grupo de artesanos, de comerciantes, y le dice lo siguiente: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, es decir, nos ganaban poco dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Gloria a Dios. Pablo estaba predicando, Pablo estaba anunciando a Cristo. Pablo decía que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que los dioses falsos no tienen poder, que en ellos no hay autoridad, porque un dios falso, una estatua, no puede tener poder. Pero esta gente se comenzó a preocupar. Gloria a Dios. Se preocupaban porque veían en Pablo un hombre peligroso. Amén. Veían en Pablo a un hombre peligroso. Y esto, que es lo que yo quiero hablar hoy día, es lo que ocurre, queridos hermanos, cuando hay una iglesia verdadera, cuando hay un predicador verdadero, cuando hay una iglesia que ama la verdad. ¿Sabe qué? El Evangelio, que es un mensaje de paz, el Evangelio es un mensaje de amor, el Evangelio es un mensaje de esperanza, el Evangelio es un mensaje de reconciliación con Dios, de amor con los hombres, de respeto con los seres humanos. ¿Cómo alguien puede pensar que predicar a Cristo es peligroso? ¿Cómo alguien puede pensar que hablar de Jesús es un problema? ¿Cómo alguien puede pensar que predicar a Cristo, que murió en la cruz siendo un inocente, que no tenía culpa, va a ser un problema para la sociedad? Pues hay gente que sí lo ve así. Pues hay gente que ve en la predicación del Evangelio de Cristo a grupos de hombres peligrosos. Así es Dios. Y estos hombres que no creían o no tenían al menos una profunda adhesión a Diana de los Efesios, se preocuparon porque Pablo estaba erosionando su negocio. Así es, Señor. Se preocupaban porque el negocio que ellos tenían de vender estas imágenes de plata, de oro, de los distintos materiales que los hacían, se estaba perdiendo. Pablo, con la predicación del Evangelio, estaba logrando que ellos se fueran a la quiebra con dioses falsos. Versículo 27 dicen: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Para nosotros hoy, hermanos, es difícil entender esto. Pero para que usted me entienda, hay lugares en México, si usted lo ve, que son todos devotos de la Virgen de la Guadalupe. Totalmente. Era lo mismo. En ese tiempo, en esa ciudad,
todo el mundo creía y adoraba a la diosa Diana. Así es Dios, amén. Y Cristo era seguido por un grupo muy pequeño de personas. Pero este pequeño grupo de personas, este hombre pequeño que era el apóstol Pablo, con la predicación, con el poder de Dios, con los milagros, se transformó en un problema para ellos. Entonces ellos dicen, hay un peligro que perdamos el negocio, que se desacredite el templo, que la gente no venga a adorar y que la imagen de la gran diosa Diana comienza a ser destruida y erosionada, porque a esta mujer la cree y la sigue el mundo entero. Así es Dios. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe qué, hermano? Esto es pero totalmente increíble. Estos hombres, y quiero que me ponga atención en esto, estos hombres no adoraban a Diana. No tenían un interés religioso por Diana. Así es, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Su interés era puramente económico. Amén. Los dioses falsos, los predicadores falsos, porque hay muchos predicadores falsos, incluidos muchos pentecostales, no están interesados en la espiritualidad de las personas. Ellos no están diciendo, mira, los hermanos no están orando, no están velando, no están teniendo una vida espiritual pura. Cuando aparece alguien que predica la verdad, ellos dicen, oye, cuidado con este hermano porque se nos van a ir los diezmos, se nos van a ir las ofrendas. Cuidado si este grupo puede crecer, se puede expandir, porque vamos a perder los ídolos que vendemos. Ya los ídolos que hemos levantado no van a tener mucho poder. Los predicadores falsos de la prosperidad, del merchandising, del negocio en nombre de Cristo, tienen miedo de que se hable la verdad del Evangelio. Así es Dios, amén. Porque ellos entienden que su imperio económico depende de la falsedad de las cosas que ellos predican. Así es Dios. Entonces dice que estos hombres se llenaron de ira y comenzaron a gritar, grande es Diana de los Efesios. Ellos comenzaron, querido hermano, de alguna forma a predicar a Diana. Comenzaron a levantar a Diana, comenzaron a contrarrestar con sus gritos, con sus pancartas, con su predicación, la predicación del apóstol Pablo. ¿Me entiende? Amén. Es decir, hay gente, querido hermano, que no está interesada en el Evangelio, que no está interesada en la salvación de las almas, pero la motivación que ellos tienen, ya sea por dinero, por poder, por influencia, los va a llevar a levantar sus dioses falsos, sus evangelios falsos, sus ídolos falsos. Así es Dios. Entonces dice la Biblia, versículo 29, que la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, que era el lugar público de reunión, arrebatándolo a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Estos hombres ya enfurecidos, porque dijeron, tenemos que hacer algo contra este predicador, y habían dos hombres que acompañaban a Pablo, que era Gayo y Aristarco, se los quitaron al apóstol y los llevaron con ellos secuestrados. Y sabe que esto, hermano, este alboroto que se provoca no es menor. Porque aquí vemos que una vez más la vida del apóstol Pablo está en peligro. Una vez más la vida del apóstol por predicar el evangelio de Dios está en riesgo. Y dice el versículo 30 que Pablo, queriendo salir al pueblo, los discípulos no dejaron, dijeron, Pablo, quédate aquí. No vayas a buscar a Aristarco, no vayas a buscar a Gayo, porque probablemente ellos se llevaron a estos hombres para poder tomar a Pablo y destruirle. ¿Y sabe por qué ocurre esto, hermano? Porque cuando hay un hombre de Dios, siempre su vida va a estar expuesta a peligros. Amén, amén, Dios. Yo he leído la vida de muchos predicadores, muchos
y todos los auténticos hombres de Dios estuvieron expuestos a peligros. Usted no ve a ningún predicador verdadero que esté gozando la vida, que esté en un yate como hay muchos falsos apóstoles, sino que los auténticos hombres de Dios siempre están expuestos al peligro. Amén, amén. El versículo 31 dice que también algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo realmente estaba en una situación peligrosa. Y acá está lo interesante, versículo 32, que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Es decir, se provocó un tan alboroto que unos predicaban a Diana, otros gritaban, otros defendían a Pablo, porque había una gran confusión. Y esto indica que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda en esta tarde, Amén. cuando no pueda destruir, lo que va a buscar es causar confusión. Lo que va a buscar es levantar mentiras. Lo que va a buscar es destruir la obra de Dios. Porque esa es la obra del enemigo. Va a buscar que la verdad que se predica sea contrarrestada por falsos predicadores, por falsas consignas que intentan enlodar y acabar con la imagen de Cristo. Dice el versículo 33 que los sacaron de la multitud a Alejandro, empujando a los judíos. Entonces Alejandro, que al parecer era una especie de autoridad civil, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo cuando estudiaba esta palabra me llamaba mucho la atención cómo existe esta confrontación entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Amén. Pero Dios, queridos hermanos, que tiene todo en sus manos, dice el versículo 34 que cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron, casi por 2 horas, siguieron gritando, por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Estos hombres impíos estaban dispuestos y determinados a acabar con la obra evangélica en la ciudad de Efeso. Ellos iban a enfrentar hasta las últimas consecuencias a los predicadores cristianos porque no estaban dispuestos a que su negocio se viniera al suelo. Amén. Esa es, hermano, la oposición que enfrenta el evangelio. Esa es la oposición que enfrenta la iglesia. Esa es la oposición que efectivamente van a enfrentar todos aquellos que, como dice la palabra, que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Amén. Si usted y yo estamos predicando la palabra, no va a ser fácil el caminar. Así es, Señor. Si usted y yo levantamos el nombre de Cristo en alto, esto no va a ser como ir a un tour a pasarla bien. Vamos a enfrentarnos, queridos hermanos, permanentemente a desafíos, a dioses falsos, a predicadores falsos, a hombres violentos, a hombres agresivos, a hombres dispuestos a exterminar la palabra y el evangelio del Señor Jesucristo. Y los textos que hemos leído, versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Este hombre comienza a apelar al sentido común. Él dice, ¿ustedes no saben que esta ciudad efectivamente pertenece a Diana? Esto no lo hace porque este hombre pensaba que él tenía una adherencia a la diosa Diana, sino que lo hizo para poder apaciguar la situación. Le está dando, en otras palabras, la razón a los que estaban gritando, grande es Diana de los Efesios. Puesto que esto no puede contradecirse, versículo 36, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Acá hay otro punto. ¿Pablo predicaba a Cristo? Sí.
Pablo decía que habían dioses falsos también, pero nunca Pablo fue una persona agresiva ni maltratadora de las personas. ¿Me entiende? Pablo no le dijo, esta diosa es del diablo, porque de haberle dicho eso, lo hubiesen tomado y lo hubiesen apresado. Es decir, acá este hombre está diciendo que los hombres que llevaron ante la multitud no eran sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, Pablo predicaba la verdad, pero con respeto. ¿Me entiende? Pablo no buscaba, como algunos predicadores, la confrontación por el hecho de confrontar. Porque cuando nosotros predicamos la verdad no necesita que yo añada mis palabras. La verdad no necesita que yo le ponga de mi cosecha. La verdad predicada se defiende por sí misma. Amén. ¿Sabe que una vez a Spurgeon le dijeron algo así como, Spurgeon, defiende la verdad, esto es la verdad? Y él dijo, no, a la palabra de Dios como a los leones solamente hay que abrirle la jaula. Aleluya. La palabra no necesita mi ayuda. Gloria al Yo Señor. no tengo ningún poder para poder añadir más poder a la palabra de Dios. La palabra de Dios por sí sola es muy poderosa. La palabra por sí sola trae fe, la palabra por sí sola trae perdón, la palabra por sí sola restaura, cambia, salva. Dios a través de la palabra es poderoso, pero no mis palabras. Amén. Entonces cuando estos hombres los tenían en el teatro y los querían destruir, tampoco encontraron algo en su predicación, en sus hechos, con lo cual poder acabarlos. Porque sabe también, ocurre, que si algún día viene, por ejemplo, alguno de nosotros, un maltrato, una persecución, un problema, la gente no podrá decir cosas que no son ciertas. ¿Me entiende? Si algún día cualquiera de nosotros es confrontado por gente hostil o impía, no deben encontrar en nuestra vida algo que a ellos les pueda servir para destruirnos. Una vez dijo John Bunyan, oh alma mía, líbrame del pecado. ¿Y sabe por qué decía eso? Porque el pecado, y él decía, lo parafraseo, te destruye delante de los enemigos. El pecado te debilita, el pecado te destruye. Cuando una persona cristiana, como Sansón, se desvía, cae, está debilitado frente al enemigo. Amén. Pero cuando nosotros estamos con la armadura de Dios y peleamos de forma honesta, sincera, leal, íntegra, nada que nos enfrente nos va a poder destruir. Que si Demetrio 38 y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Aquí él le está diciendo, si ustedes quieren pelear con estos hombres, vayan y peleen. Pero los tribunales, acúsenlo, decían esto así. Y la verdad, hermanos míos, ya para ir finalizando, este episodio de la vida del apóstol Pablo nos muestra una gran realidad. Que nosotros, como cristianos, vamos a tener oposición de los ídolos y los dioses falsos. Eso es así. Que normalmente las motivaciones que ellos tienen no son sinceras. No son gente que busque la verdad. No son personas que busquen la comunión con Dios. Los enemigos que podamos tener no es gente que va a buscar hacer el bien. ¿Usted ha conocido a alguien que lo odia, que lo detesta, que sea alguien cristiano de corazón? Eso es imposible. Porque el cristiano de corazón no puede odiar. Amén. No puede buscar el mal de alguien. No puede pretender destruir a alguien. Si alguien se opone a nosotros y nos quiere destruir, es sencillamente porque están llenos del espíritu del diablo, endemoniados, Amén. y quieren acabar con lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Así es, Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que hay en nuestra vida espiritual ha sido dado por Dios. Amén. Y eso no lo pueden destruir, no lo pueden acabar. Yo no tengo miedo de que alguien venga a destruir mi vida. No tengo miedo de enemigos que se pueden levantar contra mí. ¿Por qué? Porque mi confianza y mi esperanza está en Dios. Amén. Y su confianza y su esperanza también tiene que estar en Dios. Así es. Pero indudablemente van a venir hombres con motivaciones perversas en nombre de dioses e ídolos falsos, y a esos hombres tenemos que enfrentar con la verdad y con una grandeza espiritual, Amén, de tal Señor. forma que no demos pie para que ellos nos puedan destruir ni acusar de cosas que hagan mella o puedan minar nuestra integridad en Dios. Y hay hoy un mundo que grita,
grande Diana, grande este Dios falso, grande esto. Pero hay un pueblo que tiene que decir, grande es Jesucristo. Amén. Grande es la sangre vertida en la cruz. Amén. Grande es el que murió en la cruz. Grande es nuestro Salvador. Hoy, queridos hermanos, hay muchos predicadores, hay 1000 reuniones en Chile, en el mundo, millones de iglesias. Pero ¿cuántos levantan el nombre de Cristo? Así es Dios. ¿Cuántos hablan la verdad del Evangelio? ¿Cuántos realmente predican no por amor al dinero, no por amor a la fama, no por amor al poder, sino que predican a Cristo de forma desinteresada? Predican a Cristo por amor al Evangelio, por amor a Dios. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón, un amor auténtico por Dios, un amor por la palabra, un amor por Jesucristo, para que nosotros, como dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Gloria a Dios. Hoy hay millones de evangelios falsos, mentirosos, incompletos. Amén. Pero tenemos nosotros con la humildad y con la palabra y el poder de Dios que predicar a Cristo. Amén. Pablo le dice a los corintios que cuando fue a ellos no se propuso ir con excelencia de palabra, con sabiduría humana, sino que él se propuso predicar a Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios. Yo necesito en mi vida que cada vez más Cristo viva y reine en mi corazón. Amén. Necesitamos que Cristo reine en nuestra vida, que Cristo reine en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en todo lugar. Necesitamos que Cristo reine. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, para agradecer por esta palabra del Señor que Dios nos ha concedido en esta tarde. Y que Dios nos bendiga, nos dé la fuerza, el coraje, la fe, la pasión y el amor por Cristo para predicar el Evangelio pese a la oposición, pese al descrédito, pese a los enemigos, Amén. pese a las falsedades. Prediquemos a Jesucristo. Amén. Señor, le damos en esta hora, esta tarde, esta noche, muchas gracias por su amor infinito, por su gracia y por su misericordia. Porque hemos podido compartir, Señor, esta palabra para bendición de nuestra vida. Porque somos, como en tiempo de Pablo, un grupo reducido. Un grupo pequeño de hombres que queremos, Señor, predicar esta palabra. Queremos que el mundo venga a los pies de Cristo. Queremos predicar la verdad del Evangelio. Amén, amén. No por motivaciones económicas, Amén, sí, Señor. comerciales, de farándula, de publicidad, sino porque creemos que Cristo es necesario en el mundo. Amén. Cristo es necesario en la familia. Cristo es necesario en la ciudad. Amén, Cristo amén. es necesario en nuestros barrios. Así es Dios. Y este mundo tan lejos de la gracia, del Evangelio y de la misericordia de Dios, con urgencia necesita a Cristo. Amén. Yo le pido, Señor, que bendiga a esta congregación. Amén. Que bendiga a esta pequeña, Señor, pequeño número de cristianos que creemos en su nombre, que Amén. le amamos y le queremos servir. Quite de nuestra vida todo lo que no le honra, todo lo que Amén, no le amén, glorifica, amén, todo amén, lo que amén. no le exalta. Sí, Señor. Amén. Permítanos, Señor, ser purificados, ser limpios por la palabra, para poder ser, Señor, un canal de bendición. Amén. Denos, Señor, la fuerza, el ánimo, la fe, la determinación para predicar a Cristo. Amén. Y para que Cristo pueda reinar en este mundo. Amén. Le pido, Señor, nos bendiga, alimente nuestro espíritu y nos podamos, Señor, seguir gozando en su santo nombre. Amén. Alabamos y bendecimos su nombre y lo rogamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.